Bienvenidos una vez más a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Bueno, Martín, seguimos con nuestra pequeña discusión. Estoy seguro de que las personas estaban ansiosas por ver lo que sucederá a continuación. Eso espero. Sí, así que vamos a abrir con una palabra de oración y entrar de lleno de ella. Padre Celestial, es un privilegio estudiar tu creación. Podemos quedarnos asombrados de todo lo que nos has dado para reconocer que realmente existes. Ayúdanos a darnos cuenta de esto, y ayúdanos en esta discusión y también a los espectadores y oyentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Martín, la última vez que hablamos de cómo todo esto llegó a existir, toda esta belleza que ves, y la habilidad de verla en primer lugar, con toda la complejidad que está involucrado con eso, fue una explosión de la nada. Bueno, tú mencionas esto, solo toma el ojo. Ni siquiera hay una cámara en la Tierra que pueda replicar un ojo. Tienes razón. El enfoque y los diferentes colores, es decir, tienes que tener tantos ajustes, solo para si usted toma su cámara de aquí para allá, entonces usted tiene que ajustar todo y se vuelven locos, el ojo lo hace automáticamente, y las profundidades. Me refiero a que los míos se están haciendo viejos ahora, necesito un poco de ayuda, pero volverá a ser el original. Empezaste con buenos ojos cuando eras niño. Así que estamos hablando de la segunda parte, y nos perdimos con el Big Bang, y habíamos discutido lo que la ciencia dice sobre el Big Bang. Así que en nuestra última discusión discutimos cómo la ciencia afirma que todo lo que tenemos en el universo surgió de una explosión de la nada. Ahora estábamos discutiendo 10 preguntas. Ahora la novena es la evolución de las moléculas de la vida, porque todas ellas requieren condiciones ambientales totalmente diferentes para llegar a existir, sin enzimas, y algunas nunca se han producido bajo ninguna condición ambiental simulada. Entonces, ¿por qué nos aferramos a esta explicación de los orígenes de la química de la vida? El Big Bang produjo todos los elementos, así dicen. Ahora estos elementos son básicamente la tabla periódica, todo lo que hay en ellos, y uno de ellos es el carbono. Por supuesto, y la vida se basa en carbono, hidrógeno y oxígeno, como se combinan en las moléculas que se requieren para la vida, que requiere un tipo diferente de la evolución, y tiene que venir de forma naturalista, porque recuerde que no hay Dios, no hay organizador. Ni siquiera hemos mirado algunas de las otras preguntas que teníamos, como la complejidad irreducible, y todas esas cuestiones. Vamos a llegar a eso ahora. Entonces, ¿cómo es que estos químicos que se necesitan para la vida llegaron a existir en primer lugar? Porque todo lo que había era una explosión de nada, para producir todo. Pero con el fin de producir todo, todo tenía que fusionarse de nuevo sobre sí mismo, explotar de nuevo después de multiplicarse en fusiones nucleares. Crear los elementos para la evolución de las moléculas, de modo que eventualmente se pueda tener vida, es un problema muy grande. Además, las reacciones que se han simulado producen moléculas diestras y zurdas, pero la vida solo puede utilizar las moléculas glicémicas zurdas y no hay ningún mecanismo aleatorio que lo permita. Además, la atmósfera primitiva tendría que haber sido una atmósfera reductora, desprovista de oxígeno. Pero si el agua es esencial para la evolución de la vida, entonces la ausencia de una capa de ozono sin oxígeno, entonces usted habría tenido la radiación cósmica, dividiría el agua en un hidrógeno y radicales de oxígeno, y la atmósfera nunca podría haber sido una atmósfera reductora. Ahora eso es un trabalenguas, vamos a desempaquetarlo. Bien, vamos a echar un vistazo a esto. ¿Cómo podemos obtener moléculas orgánicas? Tienes que conseguirlo de forma natural. Ahora este fue el famoso experimento, por Stanley Miller, donde postuló una sopa con elementos en ella, y una atmósfera,
pero tenía un sistema cerrado. Se puede ver que es totalmente cerrado. Todo está cerrado. Y luego tuvo una atmósfera que contenía metano, amoníaco e hidrógeno. Por lo que hay un nitrógeno allí, hay un carbono allí, hay un hidrógeno allí, pero no hay oxígeno. Se puede ver que, por lo que es una atmósfera reductora, porque si pones oxígeno allí, nada va a suceder, porque en el momento de crear algo que se oxida y se ha ido, se va a quemar, por lo que nunca puede obtener moléculas de forma natural. Si usted tiene una atmósfera que tiene oxígeno en ella, pero con el fin de tener algo que sucede, usted tiene que tener algo para disolver en ella, y eso es agua, y el agua se compone de hidrógeno y oxígeno, por lo que ahora tiene un error. Así que tienes esta atmósfera que no tiene oxígeno, pero tienes agua. Ahora si no hay oxígeno en nuestra atmósfera, entonces bajo el modelo actual, tampoco habría capa de ozono, porque se compone de oxígeno, y bajo el modelo actual, la capa de ozono es lo que protege a esta Tierra de la radiación cósmica, por lo que sin el oxígeno, no habría radiación masiva entrando en nuestra atmósfera. ¿Estás conmigo? Sí. Ahora bien, si hay agua, entonces habrá vapor de agua en la atmósfera, y que consiste en hidrógeno y oxígeno. Cuando la radiación cósmica golpea, que se dividirá el oxígeno del hidrógeno, y entonces usted tendrá oxígeno, y usted no tiene una atmósfera reductora, entonces no pasará nada. Pero ya ves que son muy inteligentes, que tienen un sistema cerrado aquí. Así que cuando pones chispas a través de esto ahora, que simula la radiación y el drama que está teniendo lugar, a continuación, obtener reacciones químicas, y entonces usted puede abrir esta pequeña pestaña, y con el tiempo puedes ver, wow, en realidad tengo moléculas orgánicas. Así que sé cómo la vida podría haber comenzado, cómo las moléculas orgánicas podrían llegar a existir. Pero el defecto es, no hay oxígeno, pero tienes agua. Ese es el defecto. Pero eso no es el único defecto. Hay más a esto, vamos a echar un vistazo. Por lo que tienen que asumir que la Tierra primitiva tenía una atmósfera reductora, porque tan pronto como se pone el oxígeno en la mezcla, todo lo que posiblemente podría ser producido sería destruido en la fracción de segundo que se produce. Por lo que tenemos una idea bastante buena de lo que sucede una milmillonésima de segundo después de que algo se produce. Vamos a poner eso ahí porque eso es lo que dijeron la última vez, por lo que postulan que la Tierra primitiva consistía o la atmósfera consistía en hidrógeno, amoníaco, dióxido de carbono, metano, nitrógeno y agua. Bien, pero ahora tienen el problema de nuevo. Tienes un problema porque entonces tendrías radiación y eso se dividiría en radicales de hidrógeno y oxígeno y tendrías una atmósfera oxidante. Pero solo por el bien de deshacerse de Dios, vamos a suponer que el agua se quedó en agua. Ahora, ¿de dónde viene esta atmósfera? Bueno, tienes que postular que vino de la actividad volcánica, por lo que la Tierra era un caldero burbujeante de magma caliente con un montón de gases que se producen, y los gases volcánicos consisten en dióxido de carbono, dióxido de azufre, ácido clorhídrico, nitrógeno y agua. Me temo que ahora tienes una atmósfera oxidante, por lo que no puedes usar esa atmósfera. Tienes que tener esta. De acuerdo. Entonces el de la Tierra primitiva, solo puede, según ellos, debe surgir por los gases volcánicos, pero eso no es posible. Eso no va a suceder. Así que tienes un pequeño problema aquí. Así que tienes que postular automáticamente que en el pasado los gases que se produjeron son diferentes a lo que son ahora. Eso es contrario al principio uniformitario,
que dice, todo en el pasado debe ser capaz de ser explicado por las cosas en el presente. Bien, nuestra atmósfera actual es totalmente inútil para esto porque contiene dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, agua y un número de gases inertes. Así que esto es totalmente diferente también, así que hay un problema en ese nivel. Así que si usted hace este experimento, y en realidad se combinan algunas de estas moléculas, entonces usted puede conseguir moléculas primitivas para formar, como los aminoácidos, por ejemplo. Bien, ahora vamos a echar un vistazo a los aminoácidos. Estas son dos formas de aminoácidos. Los llamamos mezclas racémicas. Tienes aminoácidos L y tienes aminoácidos D. Es como tu mano izquierda y tu mano derecha, que son imágenes especulares la una de la otra. Tu mano derecha no se parece a tu mano izquierda, sino tu pulgar estaría en ese lado, así que son imágenes especulares. Así que como tienes dos manos que son imágenes especulares. Estos aminoácidos son imágenes especulares la una de la otra. ¿Puedes verlo? Sí, lo veo. Bien, este es un aminoácido L, que es el aminoácido zurdo, y este es un aminoácido diestro. Bien. Ahora la vida solo usa aminoácidos L, pero si tienes esta producción de aminoácidos, entonces tienes un pequeño problema, porque produces aminoácidos zurdos y diestros. Bien, así que ahora tienes una mezcla de aminoácidos izquierdos y derechos, pero de alguna manera, porque la vida solo utiliza los zurdos, debes tener un mecanismo para seleccionar solo los zurdos, y para eso necesitas una enzima, pero la enzima se compone de ellos, así que ¿cómo consigues que la enzima solo tome los izquierdos para que se produzcan solo los zurdos por casualidad? Puedes ver que tienes un gran problema aquí. Es fácil decir bien, tengo una mezcla de sustancias similares a las proteínas, pero son inútiles para la vida. Así que hay otro problema. Un aminoácido tiene este grupo aquí, este grupo carboxilo aquí, y el primer carbono es lo que lo hace un ácido. El primer carbono después de este grupo se llama el carbono alfa. Es el primer carbono, y luego tienes muchos carbonos que puedes poner en una fila después de eso, que será el mejor, el delta, el gamma, etcétera, aminoácidos. Así que este grupo amino de aquí, lo que lo convierte en un aminoácido, siempre está unido al carbono alfa, pero no hay ninguna razón por la que no se puede unir a la beta, o cualquiera de los siguientes carbonos. Bien, entonces si obtienes esta mezcla aleatoria, obtendrás aminoácidos zurdos, obtendrás aminoácidos diestros, obtendrás alfa, beta, delta, gamma, cualquiera de esa gama, pero la vida solo utiliza L-alfa. ¿Qué mecanismo debe haber para seleccionarlos de esta piscina? Porque si usted hace una proteína, y no pasa a ser uno que no es alfa, o uno que no es L, es inútil. Sí. No funciona. Martin, ahí hay un rasgo de diseño y no hay diseñador porque no hay Dios. ¿Cómo lo consigues? Así que consiguen esta olla de cosas hirviendo, y hay moléculas proteínicas ahí dentro, y están muy excitados. Y la proteína de Fox. El científico Fox tenía estos tazones de sustancias proteínicas, totalmente inútiles para la vida, pero muy emocionante porque tienes una sustancia proteínica. Puedes ver que no hay azufre allí. No. Y en la atmósfera tampoco tenían azufre. Pero algunos aminoácidos contienen azufre,
Así que tienes que añadirlo de alguna manera más tarde porque también necesitas aminoácidos que contengan azufre, así que es un gran problema. Podrías ser capaz de obtener la sustancia proteica, pero es inútil. Sí. Sin el mecanismo para extraerlo, el mecanismo está en la enzima, y una enzima consiste en aminoácidos que se han unido como una proteína. Solo tiene L y alfa nada más, así que, ¿cómo lo consiguió? ¿Porque nunca lo conseguiría de forma natural? Algo tiene que elegirlo físicamente. Sí, pero no hay nada que elegir. Exactamente, según ellos. Y no se puede utilizar una enzima porque no existen todavía. Y por cierto, si usted quiere complicar realmente la secuencia de enzimas y estructuras codificadas por el ADN, y el ADN se compone de estas bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina y ARN contiene uracilo. Así, ahora se puede ver que se trata de una estructura totalmente diferente. Ahora la atmósfera que usted tenía para producir los aminoácidos no produce estos. Así que ahora usted necesita otra atmósfera. Así que ahora se crea otra atmósfera. ¿Cómo vas a crear otra atmósfera si tienes un sistema cerrado y esta Tierra es el sistema cerrado? Tienes que postular de alguna manera que sucedió en otro lugar, ¿verdad? Así que ahora, no sucedió aquí, en la Tierra. Así es, así que tienes que desarrollar otra teoría y decir, bueno, tal vez no pudo haber ocurrido en la Tierra, por lo que tienen otra teoría que se llama panspermia, que vino del espacio exterior, por lo que los meteoritos tenían las circunstancias que se requerían, y estas moléculas fueron transportadas, y por casualidad se pusieron en la mezcla que estaba burbujeando aquí abajo, y así es como tenemos estas cosas. Martin, ¿estás en el reino de la ciencia o estás en el reino de la fe? Definitivamente en el reino de la fe. Muy bien, porque ahora tienes el espacio involucrado y todo eso. Es como tú mencionaste que el otro misticismo es casi incorporado aquí en este. Muy bien, ahora recuerde que todo tiene imágenes especulares, también no se puede utilizar las imágenes de Murray. Ahora ni siquiera voy a entrar en los azúcares, porque los azúcares que solo utilizan el azúcar no se puede utilizar el resto, y también se necesita una circunstancia totalmente diferente y el medio ambiente molecular diferente con el fin de obtenerlos. Así que, ¿cómo vas a conseguir todo eso? Es tan complejo y sin enzimas nada funciona. Y algunos de estos nunca se han producido, no importa qué condición ambiental que simula, por lo que tiene que postular que simplemente no hemos descubierto todavía. Así que es por eso que probablemente es esta la razón por la que empezaron en el ser. Bueno, eso es para averiguar las partículas, para averiguar en qué consisten las partículas y qué energía hay y si hay un salto cuántico que tienes que dar, y tal vez incluso un agujero de gusano. Estamos ahora en el reino de la ciencia ficción, mezclada con la ciencia. Y podríamos volarnos a nosotros mismos en el proceso, pero sea como sea, por ahora vamos a seguir con los productos químicos. La conclusión es que, para que la vida evolucione necesitas todos los productos químicos, por lo que en los libros de texto simplemente te dan estos experimentos y dicen, aquí están. Pero no dicen que son totalmente inútiles, ni dicen cómo se ordenan, cómo se pasa de este caos a este orden. Porque va en contra de la ley de la termodinámica, para ir del caos al orden, se va del orden al caos. Así que no es tan fácil, como quieren hacer creer. Y luego también planteamos la pregunta. Si la vida apareció de repente en esta tierra, en otra explosión, y de repente todos los animales estaban allí, en el Cámbrico, el fósil más antiguo que lleva macrocapas fósiles,
De repente todos los filums estaban allí. Esto es lo que la ciencia tiene que enseñar, esto es equilibrio puntuado en su mejor momento. Este es un artículo que apareció en la revista científica americana y dice que las pruebas obtenidas mediante la secuenciación de las moléculas de ARN ribosomal 18S, que ayuda en la síntesis de proteínas de varias especies, sugiere que muchos de los filums, recuerde que dijimos que es una gran categoría de animales, aparecieron casi simultáneamente. Martín, evolutivamente hablando, ¿no es ridículo? Eso es 100% contrario a lo que enseña la evolución. Dios dijo que habló y allí estaban. ¿Qué dice la evolución? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, entonces tienes que elegir entre dos opciones, una eliminando a Dios, otra incorporando a Dios. Admito que no sé de dónde viene Dios. No, yo también lo admito. Pero Él dice que yo soy. Ellos dicen que ellos son también, porque su Dios es la nada, que explotó y creó todo. Entonces, ¿de dónde vino la nada que creó todo? Simplemente es, entonces Dios dice que Él es. Otros descubrimientos continuaron destacando la velocidad y magnitud de la explosión del Cámbrico. Bowring y Callings recientemente proporcionaron nuestras primeras dataciones radiométricas rigurosas para el evento y rápido, resulta ser mucho más rápido de lo que nadie había pensado. De hecho lo llaman evolucionar a velocidad supersónica, tan rápido que no se pueden encontrar fósiles intermedios porque todos están ahí al mismo tiempo. ¿No es eso lo mismo que la creación? Es exactamente lo mismo, ¿por qué quieres ponerle millones de años? Y luego una pequeña admisión honesta. Todos los libros de texto proclaman que nuestro filum, el cordata, no apareció hasta el periodo ordovícico posterior, y que esta evolución posterior debe implicar un estatus avanzado. Pero el esquisto de Burgers, que es cámbrico, contiene un cordado, por lo que el grupo al que pertenecemos estaba allí desde el principio. El descubrimiento y descripción de Chen y sus colegas de un cordado bellamente conservado e inequívocamente identificado, de la aún más antigua fauna de Chengjiang, ahora sella el destino de este esfuerzo equivocado. En la afirmación de lo especial de nuestra ascendencia, los cordados surgieron en la explosión del Cámbrico. Todo estaba allí desde el principio. ¿Ponen esto en los libros de texto también? No. Así que vamos a desempacar esto, Martín. Aquí tienes lo que encontrarás en los libros de texto. Se llaman árboles evolutivos. Y tienes, por ejemplo, si tomas los reptiles. Tienes el anfibio, y el anfibio dio lugar al plesiosaurio, y dio lugar a todos estos, y luego los dinosaurios, y todos los diversos, triceratops allí, y los reptiles voladores, y por supuesto tiranosaurio, y todos ellos se puede ver cómo evolucionan, y luego fuera de ellos tenemos los reptiles modernos. ¿Lo ves? Ahora Martín, ahí está el anfibio, y vamos a tomarlo allí e ir todo el camino hasta aquí, a la tortuga, y la tortuga, se separaron en algún lugar por allí, ¿hay algún fósil que han puesto en la línea aquí? No, porque esta tortuga, y esta tortuga, ha sido una tortuga y una tortuga desde el principio, así que en realidad no hay ningún árbol, ¿hay algún fósil aquí que pusieron allí? No. Así que, ¿de dónde viene esto? Fe. Viene de la mente de los científicos, así que encuentra esto en las rocas, están todos en el mismo nivel.
y ahora los pone juntos para decidir y decir cómo llegaron a existir. Esto es como tú dijiste, es algo que sale de su mente, este es un gráfico que alguien dibujó porque él piensa que esta es la única explicación lógica. Correcto, así que esto es llamado un árbol evolutivo, cuando en realidad, porque están todos allí al mismo tiempo, en realidad es un jardín evolutivo, porque se puede tomar esta línea todo el camino hasta el principio, y aquel camino hasta el principio, y aquel camino hasta el principio. De hecho lo llaman un fósil viviente, porque nunca ha cambiado, a excepción de su tamaño, pasó de grande a pequeño. Así que está bien, por lo que en realidad involuciona. Fue de grande a pequeño, sí, se deterioró. La Biblia dice que la tierra se está desgastando como una prenda de vestir que se está deteriorando, y todo en ella se está deteriorando con ella. Si se toma solo las edades del hombre, que solía ser 900 y algo de edad y hoy si tiene suerte se llega a 80. Así que hay un deterioro. Y vas de gente gigante a gente pequeña, todo el registro fósil está en armonía con las escrituras. Exactamente. Y si vas a la serpiente, o cualquiera de estas criaturas todas van hacia abajo, como líneas rectas como la hierba en un césped, y no hay ancestro común. Así que esto es pura conjetura. Sabes, recuerdo el celacanto, que se extinguió, y creo que en Sudáfrica, en la costa del este, ese pez se supone que tiene 320 millones de años o algo así, pero no ha cambiado nada de ellos. No, porque era el pez desde el principio. Lo mismo ocurre con el esturión, que tiene escamas en la espalda y por lo tanto escamas óseas, y por lo tanto es primitivo, pero en realidad la escama ósea es más avanzada que una escama normal. Es totalmente al revés. Muy bien, déjenme explicarles cómo surge esto. Ahora aquí hay un árbol evolutivo que podría postular, considerando que la evolución tendría que ir de lo pequeño a lo grande, si queremos categorizar las especies de perros. Vamos a empezar con un chihuahua, que es un perro pequeño, y luego tiene que hacerse más grande con el tiempo, aunque el registro fósil muestra lo contrario. Así que aquí tenemos el pequeño chihuahua y se ve así, y aquí en este lado tienes la especie de perro de nariz chata. Así que deben haber evolucionado por aquí. Y los de nariz larga, o los que digamos con orejas caídas por aquí, deben estar en una línea diferente, porque puedes ver que este tiene orejas caídas, y ese tiene las orejas caídas más largas, así que ese también es corto y rechoncho, y luego tienes los de nariz larga que deben haber evolucionado más o menos así. Eso suena perfectamente lógico. Pero es una tontería absoluta, porque todos evolucionaron a partir del lobo, por lo que el lobo tiene toda esta capacidad genética dentro de él. Vamos a tomar el caballo. Está allí el árbol evolutivo, por lo que empezar, con el Iracotherium allí, porque parecía un Hyrax rock, y los ponen en secuencia como este y luego se obtiene el caballo moderno, y muestran cómo las piernas cambiado, y cómo llegaron a existir. Ahora esto es una diapositiva alemana, pero eso está bien. Así que Martín, lo interesante es que esto es de nuevo pura conjetura, porque todas estas criaturas se producen al mismo tiempo, al igual que los perros. Así que cuando usted toma toda la variedad de aquí, y quiero decir cómo evolucionó, me gustaría tomar el más pequeño, y ponerlo en línea. Esta es la variación natural, que está construido, la variación natural, puedo ponerlo en secreto, pero sale de la mente. Porque sí, no es necesariamente eso. Ahora mismo los seres humanos tienen, por ejemplo, reconocimiento facial. Sí. Muy bien, entonces eso significa que las caras deben ser diferentes. Sí. Así que, ¿supondrías que Dios es un amante de la variedad? Definitivamente. Muy bien,
¿Cómo explica la ciencia la variedad que hay en el acervo genético? Tienen que postular que todos estos maravillosos mecanismos que crean variedad llegaron a existir por casualidad. Pero son tan intrincados como veremos en un momento, que parecen un diseño. Pero no se puede postular al diseñador, así que tenemos un problema. Tomemos la evolución del hombre. Están tan seguros de que todos evolucionamos de Australopithecus. Australopithecus significa simio. Así que Martín, tienen estos árboles evolutivos y te dan la evolución del hombre, de este árbol evolutivo y luego de uno de ellos, finalmente llegan a los homínidos, que se parecen al hombre moderno. Y esa es la evolución y aquí lo tenemos, desde el primitivo hasta el moderno. Y postulan esto como un árbol evolutivo. De nuevo no es cierto, es un césped. Todo en el mismo tiempo. Todos ellos estaban allí al mismo tiempo, por lo que todos los monos que tenemos y los seres humanos que tenemos, con toda la variedad, estamos allí desde el principio. Por lo que la variedad, para todos los simios, debe haber estado en la especie de los simios. La variedad para la humanidad, las diversas formas y tamaños y formas deben estar en el acervo genético original de un par, con la capacidad para obtener la variedad. Así que, ¿cómo podemos obtener la capacidad? ¿Cómo obtenemos la variedad? Recuerda que hablamos de genotipo y fenotipo y la última vez que explicamos lo que era. El genotipo son todos los genes en un organismo y el fenotipo son todos los rasgos visibles que son expresados por los genes. Lo expliqué la última vez, ¿recuerdas? Este es tu fenotipo, este es tu genotipo. Ahora no sabré qué está escrito en este libro hasta que lo lea. Bien, entonces la selección natural no puede hacer nada con mi libro, la selección natural no puede mejorarlo, la selección natural no puede decir que voy a mejorar este libro sin mirar dentro, se necesita a alguien inteligente para leer el libro y ver lo que hay en él. Así que la selección natural no funciona a este nivel, así que vamos a tratar de desempacar eso un poco. Así que el libro es su genotipo y el resultado de la misma es el fenotipo, por lo que si el libro, por ejemplo, contiene el plan de construcción para la construcción de un avión, y ese es el fenotipo, el avión real que se produce, hay algunas cosas que deben suceder entre el libro y el avión. Bastantes cosas. Bastantes cosas. Número 1, alguien debe escribir el libro. Sí. Pero no hay Dios. No, así que debe ser casualidad. Entonces Dios nunca escribió el libro, el azar escribió el libro, eso es una suposición, en la teoría evolutiva. El azar escribió el libro. Ahora si yo tengo el libro, no tengo un avión, solo tengo un libro. Solo tienes la información. Y ni siquiera sé si vuela. Exactamente. Como voy a saber si vuela, tengo que construirlo. Solo puedes usar el fenotipo para ver si vuela. ¿Estás entendiendo esto, correcto? Sí. ¿Te parece interesante esta discusión? Mucho, porque ahora los genes también son cosas que hay que juntar. Ya discutimos cómo surgió, cómo obtienes las moléculas para crear el libro, y ni hablar de que no estás hablando de nadie que escribió el libro, solo tienes el libro, y el libro es el plano, para eso. Ahora, si quieres crear el avión, bueno Martín, ¿es suficiente tener el libro? No, tienes que tener material. Tienes que tener el material que se describe en el libro, y luego debes tener un ingeniero. Alguien que lo ensamble exactamente. Si yo, Martín, como eres ahora, te diera todo el material para armar algo, o digamos que te diera el metal, y te dijera que tienes que crear los engranajes y las ruedas y todo para crear el motor y las aletas, etc., ¿no tendrías que tener una fábrica?
No tendrías que tener equipo para construirlo. ¿Sin ese equipo el avión aparecería? No. Entonces vamos a conseguir el equipo, solo tienes un libro. Tienes que reunirlo. Muy bien, el punto es que estoy haciendo, no es suficiente Martín, para tener el libro. Usted tiene que tener todo el equipo, además de los ingenieros, además de la gente que lo construye en el medio antes de que pueda realmente tener el avión. Así que no he puesto nada en medio aquí, pero todo lo que hay entre el libro y el avión, ¿de dónde viene? Bueno, según ellos, probablemente de casualidad. Absolutamente cierto, porque no está sujeto a la selección natural, hasta que el avión está ahí y se puede ver si vuela. ¿Estás conmigo? Sí. Así que no es suficiente decir que he creado los bloques de construcción aquí, con el fin de escribir el libro. He escrito el libro sin el diseñador, sin un escritor, he creado la fábrica. Y tengo finalmente un producto, y ahora puedo ver si vuela. Pero para que la selección natural funcione, la selección implica más de una. No puedo elegir entre opciones si no hay más de una. Así que no solo tiene que pasar una vez, tiene que pasar millones de veces. Y usted tiene que tener algo que puede producir esto, lo siguiente por lo que debe haber de hombre y mujer. Entonces, ¿cuánta fe necesitas? Muy bien. Entonces, ¿es cierto que la selección requiere que exista más de una variante? Sí. Así que necesitamos todos estos planos diferentes, necesitamos diferentes libros, diferentes códigos genéticos, es solo escritura a mano diciéndote lo que tienes que hacer, tenemos que tener el equipo para hacerlo, y luego tenemos que tener un producto, para probar, y no hay Dios, no hay diseñador. Y todo lo que sucede hasta que el producto realmente aparece, sucede por casualidad. Ahora vamos a desempacar eso, Martín, nuestro libro. Este es un libro muy especial porque te da el plan de salvación. En realidad está, ¿quién es el azar allí? El diseñador del azar está aquí también, justo ahí desde el principio. Nadie quiere saber eso, así que dejaremos el libro. Ahora lo que está escrito, en el plano, para que pueda convertirse en usted. Porque originalmente comenzó como una pequeña célula, la mitad de la información de su padre, la mitad de la información de su madre, que se mezclaron milagrosamente para convertirse en uno, entonces en realidad se desempaquetó la información y utilizó una fábrica que estaba todo allí. Alguien puso la fábrica allí porque no es bueno tener la información sin la fábrica, porque tienes que producir la cosa, por lo que en esa célula estaba la información, además de que había una fábrica, y la fábrica acaba de hacer lo que las instrucciones les dijo, sin ningún tipo de diseñador. Y tu información estaba en el ADN, y tu fábrica estaba en el resto de la célula. Así que tenías que obtener la información del ADN y transcribirla para que pudieras llevarla fuera de la célula a tu fábrica. Y luego que la transcripción se llama ARNM, que era una copia de lo que la información dijo en el ADN, pero en realidad era una copia espejo, por lo que la copia espejo es la información de lo que realmente tiene que suceder y lo que está en el ADN es el reverso de lo que tiene que suceder. Es una cosa bastante complicada, el azar es un muy buen diseñador, y entonces tuvo que ir y tuvo que encontrar una fábrica, y afortunadamente había una fábrica, la información de cómo surgió la fábrica estaba allí en primer lugar, porque sin ella no habría fábrica. Esto es realmente fascinante. Y luego, una vez que la información fue encajado en la fotocopia se puso en esta cosa llamada el ribosoma, y luego se cambió o la información fue leída, y produjo una proteína, eligiendo solo L-alfa aminoácidos haciendo caso omiso de cualquier otra cosa que estaba en la sopa original. Una máquina muy inteligente.
Y creo que deberíamos echar un vistazo a lo que esto realmente se parece en una pequeña secuencia animada que está muy bien hecho. Con la animación por ordenador podemos entrar en la célula para ver este notable sistema en funcionamiento. Después de entrar en el corazón de la célula, vemos que las hebras de ADN fuertemente enrolladas almacenan las instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. En un proceso conocido como transcripción, una máquina molecular primero desenrolla una sección de la hélice de ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula de proteína específica. Otra máquina copia estas instrucciones para formar una molécula conocida como ARN mensajero. Una vez finalizada la transcripción, la cadena de ARN mensajero transporta la información genética a través del complejo del poro nuclear, el guardián del tráfico de entrada y salida del núcleo celular. La cadena de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular de dos partes denominada ribosoma. Tras fijarse firmemente, comienza el proceso de la traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular construye una cadena de aminoácidos secuenciada de forma específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y, a continuación, se enlazan en cadenas de cientos de unidades de longitud, cuya disposición secuencial determina el tipo de proteína fabricada. Cuando la cadena está terminada, se traslada del ribosoma a una máquina en forma de barril que ayuda a plegarla en la forma precisa crítica para su función. Una vez que la cadena se ha plegado en forma de proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se necesita. Martín, acabo de producir un pequeño subcomponente de lo que vas a hacer bien. Y todo esto no está sujeto a la selección natural, solo el producto final. El avión va a estar sujeto, todo surgió por casualidad. ¿Cuánta fe necesitas? Bueno, necesitas una tremenda cantidad de fe, si quieres decir que esto es por casualidad. Bien. Martín, tienes miles de genes y creas miles de tipos diferentes de células. No solo consistes en un tipo de célula, ese es otro gran problema en sí mismo. ¿Cómo sabes qué genes activar y cuáles no? Y a veces hay alelos, en otras palabras, copias de ciertas informaciones, cada una con una variante diferente de la misma cosa, de modo que se pueden obtener diferentes variedades, y si se mezclan dos sexos juntos, ahora se obtiene esa variedad y se produce toda esta variedad, pero se produce por casualidad. Por lo que debe tener mecanismos no solo para leer que el ADN, debe tener genes de control que dicen que los que deben ser leídos. Y entonces usted debe tener activadores que se unen a ciertos, es como encender un interruptor de la luz. Pero usted tiene que tener a alguien para encenderlo, y usted debe tener un interruptor, y si usted tiene dos luces entonces usted debe tener dos interruptores, para encender uno y el otro apagado y el otro encendido y el otro apagado. Ya sabes lo que quiero decir.
Exactamente. ¿De dónde vienen todas esas cosas? Es como ese video ahora, todo este ADN y todo lo que sí que está bien, pero entonces usted tiene una máquina. ¿De dónde viene la máquina? ¿De dónde viene eso? Tiene que venir por casualidad. Y entonces usted tiene transposiciones, por lo que un transposón es una pieza de ADN que puede ser cortado con precisión en rodajas de una pieza de ADN y en rodajas en otro lugar. Pero tiene que ser un proceso muy preciso, porque Martín, si solo te saltas uno de esos mensajes, entonces todo tu mensaje se destruye, porque estás a uno fuera de secuencia, todo se corrompe. Es como sacar una letra de una palabra, todo se mueve hacia arriba y nada tiene sentido ya. Así que todos estos mecanismos son muy precisos. No pueden tener un error incorporado o de lo contrario se obtiene un galimatías al final. Así que puedes pasar de una rata pequeña a una rata gigante con una actividad, una translocación de un gen a otra posición, donde digamos el gen de la hormona del crecimiento se lee más a menudo en esa posición que en esta posición, entonces tendrás un ratón más grande como resultado. Así que puedes adaptarte a los cambios ambientales y hacerte más grande o más pequeño, considerando el ambiente, pero el mecanismo es complejo y muy preciso, pero no hay diseñador y no hay evolución. Y luego ni siquiera vamos a hablar de la epigenética, no quiero entrar demasiado en detalles, pero la epigenética es una manera, incluso de transferir bandejas de carácter, comportamiento, de una generación a otra. Usted sabe, en el pasado pensamos, lo único que se transfiere de una generación a otra es la información física del núcleo duro, en cuanto a lo que eres, pero no a través de la epigenética, que no vamos a entrar en detalles. Pueden mirar a las otras conferencias. La epigenética hace posible que los comportamientos, si usted está inclinado a la ira, si usted está inclinado a lo que sea. Así que también está en el tipo de gen, hay genes que realmente se activan. Sí. Para dar esa tendencia. Y es interesante que si te detienes en un comportamiento particular, que es digamos un comportamiento perjudicial, puede tomar 2, 3, 4 generaciones para deshacerse de él, así que puedes heredar malos rasgos de carácter de tus padres, no significa que tienes que escucharlos, tienes que cambiarlos, si estás inclinado a la ira y la violencia, y heredas esto a través de la epigenética. Ahora la Biblia dice, hasta la tercera y cuarta generación tendrás que luchar con algunas de estas cosas, y está en armonía con la ciencia, pero este complicado mecanismo, donde ciertos genes están activos y algunos son suprimidos. Por ejemplo, Martín, si usted tiene una propensión en la familia a contraer cáncer de mama, y usted sabe que el estímulo para el cáncer de mama es comer determinados alimentos, como los alimentos fritos, etcétera, etcétera, si usted lo corta, y ya no lo hace a pesar de que tiene la propensión, en realidad se puede poner a descansar con este tipo de actividad. Y si haces lo incorrecto, entonces se puede activar de nuevo, por lo que es un mecanismo complicado que no vamos a discutir a estos efectos. Pero el hecho interesante es que la variedad que tenemos en el mundo es una variedad incorporada, muy coordinada, muy precisa, y todo está en los genes, y no está sujeto a la selección natural. Ahora veamos otro punto sobre el que reflexionar, y es la complejidad irreducible. Es decir, cuando te expliqué que ciertas cosas necesitan tener todos los componentes, como un reloj, de lo contrario no va a funcionar, si le quitas uno no funciona.
así que no puedo hacer que este reloj se produzca incrementalmente por sí mismo. Un día tendría que coger un reloj. Biológicamente hablando, aquí hay un reloj. ¿Cómo llegó a existir? Es irreductiblemente complejo. Así que vamos a echar un vistazo a algo que es irreductiblemente complejo. No vamos a entrar en los detalles de la ciencia, porque esto no se supone que es una lectura de la ciencia difícil. Estamos hablando de la filosofía, el principio detrás de él, pero solo por el bien de los intereses. Aquí hay un artículo en una revista revisada por expertos. Estructura y función del motor flagelar bidireccional bacteriano. Ahora un organismo unicelular puede tener una pequeña estructura en forma de cola que es el flagelo, que gira y hace que el organismo se mueva. Y Martín produces millones de ellos, se llama la célula de esperma, y tiene un pequeño motor flagelar, y hace posible que nade y cree una fusión con una célula germinal femenina, y produzca la siguiente descendencia. Ahora ese pequeño motor, solo ese pequeño motor, no puede surgir de forma incremental, todo tiene que estar allí, de lo contrario no funciona. Así que vamos a leer esto no para desentrañarlo, solo para que os hagáis una idea. Aquí está el resumen. El flagelo bacteriano es un orgánulo locomotor que propulsa el cuerpo celular bacteriano en ambientes líquidos. El flagelo es un complejo supramolecular compuesto de alrededor de 30 proteínas diferentes, y consta de al menos 3 partes: un motor rotativo, una junta universal y un filamento helicoidal. El motor del flagelo de la Escherichia coli y la Salmonella entérica funciona gracias a una diferencia de potencial electroquímico de protones dirigida hacia el interior a través de la membrana citoplasmática. Necesita combustible, como cualquier motor. El motor flagelar consiste en un rotor hecho de todas estas proteínas diferentes y una docena de estatores que consisten en esto, también actúan como un interruptor molecular, permitiendo que el motor gire tanto en sentido antihorario como en sentido horario, por lo que tiene una marcha adelante y una marcha atrás. Cada estator está anclado a la capa de peptidoglicano a través del dominio periplásmico terminal C, de tal y tal. Actúa como un canal de protones para acoplar el flujo de protones a través del canal con la generación de par. Generador de par. Bien, es un motor muy sofisticado que consta de todos estos componentes. Se quita uno, no funciona. ¿Cómo es? Se parece a esto. Así que aquí está, y ahí están los componentes. Eso es como se ve. Estos son todos los diferentes anillos de proteínas que tiene, y se puede mover hacia adelante y se puede mover hacia atrás y tiene un poco de fuerza, y puede pasar por encima de obstáculos, puede ir lento, puede ir rápido. Es un motor magnífico, pero tiene que estar completo, o no funciona. Martín, ¿cómo llegó a existir? Casualidad. Muy bien, ¿quieres desempacarlo un poco más? Diagrama esquemático del protón bacteriano impulsado y sodio, impulsado por el motor flagelar, y estos son tan eficientes, son mejores que cualquier motor diésel o cualquier cosa que haya sido diseñada por la humanidad, y ahí van. Esto es en lo que consisten. Quitas un pequeño componente, se rompe, no funciona. Tomemos un cloroplasto. Este es el centro neurálgico de nuestro planeta en términos de vida. Esto es lo que crea la energía de la atmósfera. Esto es lo que utiliza la luz solar, con el fin de crear moléculas para que pueda mantenerse con vida. Produce energía en forma de hidratos de carbono y se compone de esta estructura. Así que es un sistema fotoeléctrico de 2 cadenas de transporte de electrones.
y junto con el agua y el oxígeno, en esta magnífica reacción que tiene lugar aquí, produce almidón, aminoácidos, ácidos grasos, pero exporta sacarosa. Así que ahí está. Y es una estructura magnífica. Quitas cualquier parte de ella, no funciona, y la vida depende de ella. Martin, ¿de repente apareció un día? Se pone mejor y mejor, quiero decir. Empiezas a pensar realmente que estas personas que proclaman ser tan inteligentes, en poner todo esto al azar. Pero ellos no dicen eso. Ellos lo empacan en jerga científica para que parezca tan factible, dejando de lado los problemas que están asociados. Esa es la cuestión, si vuelves a la imagen que mostraste sobre el dibujo, y eso solo sale de la mente de un tipo, no te lo dicen. No. No te lo dicen. Ellos te dicen cómo se ve. Ellos están asombrados de la complejidad y la belleza de ella. Quiero decir, le das oxígeno, le das agua, y le das carbono, y aquí viene el producto que necesitas para la vida. Es simplemente asombroso, pero es una máquina muy intrincada. Sí. Ahora, cuando vas al registro fósil y miras a los insectos, por ejemplo, siempre han sido insectos, todo sobre ellos y cómo llegaron a existir, sale de la mente de los científicos. Es como tomar al chihuahua y al gran danés y empaquetarlos en una secuencia y decir que así es como sucedió. Pero todos estaban allí al mismo tiempo. Así que un insecto, en el registro fósil se ve así, y se verá así hasta el día de hoy, excepto que podría ser más pequeño. Ahora aquí hay un desarrollo muy interesante. Aquí tienes una libélula, tienes libélulas con un ala, y tienes libélulas con dos alas. Ahora tienes helicópteros con un rotor y helicópteros con dos rotores. ¿Sabías que el helicóptero fue diseñado con la libélula en mente? Eso he escuchado. Bien, así que los ingenieros miraron a la libélula, pero ahora tienes un problema, porque la libélula tiene un ala fija, pero los escarabajos, por ejemplo, tienen un ala que se cae y se oculta bajo el caparazón para protegerlo, como una cubierta dura. Es como llevarlo a un garaje, pero tienes que plegarlo, como pasar de un ala fija, que parece más primitivo, por lo que dicen que la libélula es más primitivo que el escarabajo, porque el escarabajo puede plegar sus alas y lo puso en un caparazón, no hay intermediario, solo tiene los dos. Y ahora tienes que postular que una salió de la otra, y asumes que esta debe haber sido la primera porque esta de aquí, donde realmente se pliega, es más compleja. Realmente piensas que es más compleja, pero usan esta para diseñar helicópteros. Así que imagina lo que ocurrirá si utilizamos alas de escarabajo para producir algo, según ellos. No hay pruebas de que hayan evolucionado. O si coges el ojo. Este es el ojo compuesto de un insecto. Tiene una estructura muy compleja de espejos, y esos espejos son omatidios. Todos están empaquetados y hacen una imagen compuesta, y de esa imagen compuesta, el cerebro tiene que hacer una imagen. Es tan complicado y es irreductiblemente complejo. Porque le quitas un componente, no funciona. Además de eso, necesitas una computadora interpretativa para tomar la imagen electrónica actual y cambiarla a una imagen virtual. ¿De dónde viene el ordenador? Casualidad. ¿Quién diseñó todo esto? Ahora aquí hay un insecto en ámbar. Este es un fósil. Así que la primera vez que un ojo aparece en el registro fósil, está completamente formado como uno moderno, porque no se puede reducir a algo más que un ojo. Sí, porque entonces no funcionaría.
No funciona, la complejidad irreducible, y siempre han estado ahí desde el mismo tiempo, las hormigas en ámbar. No es de extrañar que puedan hacer una broma. No puedo creer, Fred, que 60 millones de años desde que te he visto, y no has cambiado un poco. Porque no hay ningún fósil para mostrar cómo este incluso evolucionó, porque es el mismo que el que vive hoy en día, excepto por el tamaño, por lo que hablamos de la variación, y dijimos que la modificación en los genes en su genotipo, para provocar cambios en el fenotipo, se producen por casualidad a través de la mutación. Todo esto sucede por casualidad. Selección natural no tiene nada que ver con ella. Solo una vez que se produce, la selección puede decir este no sirve, ese, elijamos ese. Y la recombinación genética se produce por fertilización, meiosis, como surtido independiente y cruzamiento. Esto es para producir variedad. Ahora este es el proceso. Uno es el macho, el otro es la hembra. Para obtener la variedad, ¿de dónde vienen? Por casualidad. Porque la variedad se produce por la combinación del macho y la hembra. Pero todo lo que conlleva ser macho y todo lo que conlleva ser hembra debe estar allí antes de que pueda obtener la variedad. El huevo y la gallina. Bien, aquí están tus cromosomas. Y uno de ellos es de tu padre y uno de ellos es de tu madre. Bien, ahora van a dividirse. Y dividirse en componentes. Y luego van a intercambiar información. Y eso se ve así. Por lo que el rojo es de tu padre. Y el azul digamos que es de tu madre. Y van a intercambiar información, por lo que al final del proceso, tienes un poco de azul, tienes un poco de rojo, tienes un poco de azul y tienes un poco de rojo. Y este proceso se llama cruzamiento. Es increíblemente complejo. Un pequeño error, y eres un repollo. Martín, esto no hace otra cosa que aumentar la variedad en la descendencia. Pero la selección natural solo puede determinar si esa variedad es útil una vez que está ahí, así que todo este proceso Es casualidad. se produjo por casualidad. Es tan complicado, porque tiene que ser en el preciso locus, por lo que tiene que tener una enzima que corta el ADN de su padre en el lugar correcto y corta el ADN de su madre en el lugar correcto. A continuación, los empalmes juntos, de modo que la misma información está ahí solo en una variedad diferente de forma. Sí. Y exactamente en el mismo sitio, porque si está mal, un poquito, una mil millonésima de segundo fuera. No pasa nada, así que Martín. Este complejo mecanismo, que produce más variedad en la descendencia, es un sistema complicado, que es tan alucinante que si usted entra en todos los detalles en cuanto a cómo sucede, y que las enzimas están involucradas, y cómo las enzimas replicantes tienen que trabajar, y cómo usted tiene la edición de las enzimas que se ejecutan después para asegurarse de que no hay error, porque yo no quiero que seas un repollo, quien lo diseñó no quiere que seas un repollo, pero no hay diseñador, así que esto es como funciona. ¿Puedes ver? Sí. Entonces los cruzas y eventualmente tienes un poco de uno y un poco del otro, pero tienes esto miles de veces, es un proceso asombroso. Bien. Recapitulemos. Necesitas mucha fe para asumir que los mecanismos que producen la variación, el aspecto masculino y femenino, todo el sistema para crear la variación cruzando los genes, creando todas esas posibilidades de una manera precisa, absolutamente controlada, surgió por casualidad. Una fe absolutamente loca. De acuerdo, pero tienes que tener una fe loca para creer en Dios también,
Eso es, así que tienes una escala que puedes poner en la escala, y puedes determinar por ti mismo lo que quieres creer. ¿Qué pasa si añades la profecía a la mezcla? Y si ese diseñador te dice, perdona, no quieres creer que soy yo, quieres creer que es alguien llamado casualidad, déjame decirte lo que va a pasar en 1000 años, exactamente en este momento, exactamente en este lugar, exactamente de este linaje, esta persona va a nacer y va a hacer esto y lo otro. Y en lo que respecta a los reinos del mundo, déjame explicarte que cuando este reino que ahora gobierna se ha ido, ese va a tomar el control. Y luego en 600 años ese otro tomará el control y en 300 años ese otro tomará el control y luego ese otro y luego cuando eso suceda se van a dividir en tantos y ese otro será un gobernante y este otro hará esto y esto y esto y esto y luego sucede. Habrán demostrado que tiene conocimientos inexplicables. Más allá de la duda. Pueden poner eso en la balanza también. ¿En qué escala? En la escala del es un Dios. Sí. ¿Puedes ponerlo en el otro lado? No. Porque no existe. Es una pesadilla. La Biblia dice que hubo un diluvio universal y la destrucción universal. Ahora los geólogos dividen las secuencias de las rocas en lo que llaman una columna geológica y los estratos más antiguos con los fósiles macro allí abajo es el Cámbrico, y ahí es donde la macroevolución o el origen de los animales más grandes realmente comenzó a ocurrir, y lógicamente, deberían empezar a desarrollarse a medida que subes por aquí, así que no deberías encontrar unos muy primitivos aquí abajo, y luego los más avanzados a medida que subes, pero como vimos, todos ocurren allí al mismo tiempo. La explosión cámbrica, ese es el primer problema. El siguiente problema que tienes es que a medida que subes por aquí, llegas al cuaternario allí arriba, y ahí es donde dicen que tenemos los mamíferos y los seres inteligentes que tenemos por aquí. Pero antes de llegar allí tienes una capa aquí que se llama el Cretácico. Ahora Cretácico significa tiza. Eso es lo que parece, es una capa de tiza. Bien, ahora puedes ver que está subiendo por encima, aquí esto está en alemán por aquí, y ahí está la capa del Cretácico, justo antes de llegar. El hombre y todo lo que vive hoy en día, hay una capa de tiza. Y Martín, esa capa de tiza es universal. En toda la Tierra. Sobre toda la Tierra, ¿y en qué consiste? Consiste en cuerpos de carbonato de calcio, de organismos, particularmente organismos marinos. Es una capa de tiza, es como si estuvieras en la pizarra, con tiza, escribiendo con el fósil, y estos de aquí son foraminíferos, que son pequeñas conchas unicelulares de criaturas unicelulares. Pero también encontrarás esto en la capa de tiza, todas estas conchas marinas, agrega pequeños microorganismos y criaturas como estas, todo esto es parte de la tiza. Y esta es toda la capa superior sobre la Tierra. Está cubriendo todo al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, es una capa de lignito. Es una masa del mayor campo de lignito en el mundo. No está enterrado en las capas más profundas, está en la parte superior, por lo que no forma carbón, solo forma carbón parcialmente, y mezclado con él. Esto está en Europa, justo al lado de los Alpes, y en eso, tienes esta capa aquí, que es una capa de tiza. Ahora que está lleno de depósitos marinos,
Así que esto es como la tiza se vería, está lleno de organismos marinos. Marino y eso significa mar. Todo estaba bajo el agua. Bien, ahora aquí es un geólogo y este hombre era un geólogo evolutivo, y está explicando cómo estos campos de lignito llegaron a existir. Por supuesto postulan que era un bosque que creció allí, pero de alguna manera justo en el medio de Europa todo estaba bajo el agua. Porque usted tiene la capa de tiza, y él está sosteniendo un pedazo de la tiza por ahí y nos lo está mostrando, se puede comprimir y escribir con ella en la pizarra, y si usted cava en ese bosque, esto es lo que usted cava, así que todo estaba bajo el agua, no importa dónde usted va en el mundo. Así que justo en la parte superior aquí hay una capa que dice que todo el mundo estaba bajo el agua, pero no hubo inundación. Y lo que también es interesante, si vas al resto del registro fósil ahora que tenemos, encontramos cementerios de animales, cementerios de mamíferos, por ejemplo, los tenemos todos mezclados como este. Aquí tienes todo tipo de criaturas como caballos y roedores y todo mezclado en uno. Así que definitivamente no fueron y decidieron morir al mismo tiempo. ¿Qué los juntó y los pegó de esta manera? Fueron colocados catastróficamente. Esta es la historia de la inundación, pero no hubo inundación, Martín. ¿De dónde viene una capa de tiza? ¿Y de dónde vienen los cementerios fósiles? Y aquí, tienes bien distribuida y abundante en el norte Cerro Blanco, y tienes cientos de ballenas enterradas. Instantáneamente, ves aquí hay una ballena, Sí. y hay otro, y sabes lo que es interesante, están en gran parte orientadas a la corriente, todas murieron en la misma dirección, esto es catastrofismo, fueron enterradas al mismo tiempo, está esto en armonía con el diluvio destructivo universal. Exactamente. Pero no hubo ninguna. Fue casualidad. Y por cierto, hoy en día, las ballenas no se fosilizan. No. Se rompen, y pronto están en 1.000.000 de piezas, los animales comen, simplemente se han ido. Así que usted puede encontrar fragmentos, pero aquí, animales enteros, fueron enterrados instantáneamente. Y usted puede encontrar esto para dinosaurios, usted puede encontrarlos arrastrados en la dirección del flujo de la corriente. Se puede encontrar eso para los bosques petrificados, arrastrados en la dirección del flujo del arroyo. Se puede encontrar eso para los peces, se puede encontrar eso para cualquier cosa en todo el registro de fósiles. Habla de catástrofe. Como dijiste, incluso un pez. Así que tuvo que ser rápido, una turbidez, creo que lo mencionaste, tuvo que agarrar ese pez justo en medio del nado. Y había que cortarle el oxígeno de inmediato o de lo contrario se desintegraría. Así que vamos a preguntar, pregunta número 10. Si la probabilidad de que cualquiera de estos mecanismos lleguen a existir por casualidad, dada su complejidad, es tan infinitamente pequeña como para ser inexistente. Entonces la teoría de la evolución no califica a la fe en lugar de una ciencia. Creo que en realidad hemos demostrado que sí. Es una fe. Definitivamente es una fe. Y la Biblia dice, elige hoy a quién servirás. Si quieres servir a los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del río, eres bienvenido a ello. Si quieres servir a Gaia, el dios del naturalismo y la naturaleza, eres bienvenido a ello. Pero si quieres servir al Dios de la Biblia, entonces elige. Hay suficiente evidencia de que Dios puede ser lo que dice exactamente. Sí, especialmente a través de la profecía. Así que si leemos, así fueron acabados los cielos y la tierra, y todas sus huestes. Está en armonía con lo que vimos y lo que revela el registro fósil y la complejidad de todo. Definitivamente, los científicos tienen un término para esto.
Complejidad irreducible. Bien, entonces cuando dice que en el principio Dios creó, y luego amontona evidencia sobre evidencia en este libro, que Él está involucrado en la vida de este mundo, y que está involucrado incluso con el reino animal, y que dice que está gimiendo, bajo las circunstancias que fueron producidas por el pecado, y que el mundo está esperando un nuevo mundo creado, en el que no hay más muerte, ninguna de estas cosas. ¿Estamos mirando el ADN en el mundo de hoy tratando de encontrar soluciones para la vida eterna? Sí. La solución está aquí. Creo que llevan intentándolo desde que llegó la muerte. Sí, han estado tratando de averiguar por qué el ADN se deteriora. Ya sabes lo que es fascinante. Nuestro ADN se deteriora con el tiempo, pero las células germinales que producimos, incluso a mi edad, puede producir una descendencia viable. ¿Qué lo mantiene tan activo? ¿Qué es lo que Dios ha construido en estas cosas? Martín, he llegado a la conclusión en mi vida que dados todos los hechos arqueológicos, hechos históricos, interpretaciones proféticas, además de la historia de los orígenes y el diluvio en la Biblia, hacen de este el libro más creíble en el universo y el libro más prohibido del universo. ¿Ves si en realidad puedes poner encima de ese hecho científico? Las cosas científicas que acabas de mostrar tienen una explicación para la casualidad de ello. En realidad eso prueba que Dios es el creador. Dios es el creador. En mi opinión, así se acabaron los cielos y la tierra, y toda la hueste de ellos, y este mundo está pronto, llegando a su fin, cuando este experimento con esta cosa llamada pecado haya terminado. Y entonces habrá una nueva tierra, y un nuevo cielo, en el que mora la justicia, y no habrá más muerte. No más dolor, no más morir. Y estaremos cara a cara, con ese creador, ese diseñador, ese componente faltante, que explica cómo todo llegó a existir, y cómo se transforma en lo que vemos. Oremos. Padre Celestial, el mundo está empeñado en eliminarte de todos los aspectos de la sociedad, y pronto, la humanidad se dará cuenta de que este es el camino de la destrucción y caerán en otra trampa. Y seguirán una lógica de razonamiento que es contraria a la palabra de Dios, pero nos has dado tantas pruebas de que tu palabra es digna de confianza. Ayúdanos a confiar, no en los dictados del hombre, sino en lo que dice el Señor. Es mi oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.